Hola, hola, hola. Vamos a continuar con otro vídeo del enlace químico y en este caso toca hablar de un concepto muy importante dentro de la teoría del enlace de valencia, que es la hibridación. Es un concepto indispensable para describir el enlace en la mayoría de las moléculas mediante la teoría del enlace de valencia, mediante la TEP. El último día, en el último vídeo, estuvimos haciendo algunas moléculas aplicándoles esa teoría y no usamos este concepto porque, bueno, estrictamente no hacía falta. Podíamos resolver moléculas como el H2S, como la fosfina, sin necesidad de utilizar ese concepto, aunque la hibridación mejoraría las predicciones de la teoría en cuanto a, por ejemplo, ángulos de enlace. Sin embargo, en moléculas como puede ser el metano, nos vemos obligados a utilizar este concepto de hibridación porque la TEP es incapaz de predecir los cuatro enlaces carbono-hidrógeno. Vamos a comprobarlo. El carbono sabemos que tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. Vamos a fijarnos en la capa de valencia y voy a utilizar estos diagramas de cajas que, bueno, son tan visuales. En el orbital 2s tenemos dos electrones y en la subcapa 2p tenemos tres orbitales con dos electrones desapareados por el principio de Hund, de la máxima multiplicidad. Por tanto, como la configuración del carbono tiene dos orbitales semiocupados, tan solo va a poder formar dos enlaces con dos átomos de hidrógeno. Los hidrógenos, con su orbital 1s semiocupado, pueden solapar con los orbitales 2p del carbono, formando enlaces carbono-hidrógeno. Por tanto, la teoría nos predice una molécula que es el CH2. CH2 con un par libre, este par libre que nos queda sobre el orbital 2s, que esta molécula pues es un intermedio de reacción, el metileno, un carbeno, altamente inestable y no es la forma estable en la que se une el carbono a los hidrógenos, que sabemos que es el metano. Por tanto, aquí, como podemos ver, la teoría falla completamente en la predicción del enlace que debe formar el carbono con los hidrógenos. Bien, ¿cómo podemos solventar este problema? Bueno, lo que ocurre es que los orbitales del carbono, los orbitales puros que él tiene, no son los que participan en el enlace en la molécula de metano, sino que tenemos que generar nuevos orbitales, que llamamos orbitales híbridos. Los orbitales híbridos son simplemente una combinación lineal, es decir, es un artificio matemático que consiste en combinar linealmente las funciones de onda de los orbitales 2s y 2p para generar otros cuatro orbitales llamados híbridos, iguales entre sí tanto en energía como en simetría. Y esos orbitales híbridos nos van a permitir explicar el enlace en el metano. Entonces vamos a pasar a ver cómo la TEP, la teoría del enlace de valencia, es capaz de explicar el enlace en el metano utilizando la hibridación. Bien, bueno, vuelvo a dibujar la configuración del carbono. El carbono en su capa de valencia es 2s2, 2p2 y vamos a dibujar aquí un eje de energía y voy a situar en ese eje el orbital 2s y el orbital 2p. En este eje de energía el 2s está, perdón, y la subcapa 2p. El 2s con dos electrones estaría en este nivel, 2s, y aquí tenemos los tres orbitales p, los tres orbitales 2p, que contendrían pues dos electrones, y uno estaría vacío. Lo primero que necesitamos para explicar la formación de los cuatro enlaces es tener cuatro orbitales semillenos, y por tanto lo primero que vamos a hacer es promocionar un electrón desde el nivel 2s al 2p. Aquí tenemos la subcapa 2p, pues vamos a hacer una promoción electrónica, es decir, aportamos energía a este electrón y lo promocionamos al nivel superior. Esto supone un gasto energético que tenemos que justificar de alguna forma. Este paso que acabo de hacer se conoce como la promoción electrónica. Promoción electrónica. Aquí nos va a quedar el 2s con un solo electrón y aquí arriba vamos a tener los tres orbitales p que ahora van a estar semillenos. Al tener cuatro orbitales semillenos, ya podemos justificar los cuatro enlaces del metano. Sobre cada uno de estos orbitales solapará un átomo de hidrógeno con su orbital 1s y nos formará
los 4 enlaces carbono-hidrógeno. Pero seguimos con un problema. Estos orbitales 2s y 2p tienen una energía diferente y una simetría también distinta, de manera que darían lugar a 4 enlaces diferentes. No nos van a formar 4 enlaces idénticos como los que se observan en el metano. El metano es una molécula con 4 enlaces carbono-hidrógeno idénticos en energía y en simetría, en forma. Por tanto, tenemos que ahora utilizar esa combinación lineal de funciones de onda para generar, a partir de del orbital 2s y de los 2p, para generar 4 orbitales idénticos en energía y en simetría, que son los 4 orbitales híbridos. Entonces ahora pasaríamos a hacer la hibridación. Y la hibridación nos va a generar, a una altura más o menos como esta, 4 orbitales idénticos entre sí, que son los 4 orbitales híbridos, que van a estar semiocupados. Los 4, igual que están estos orbitales atómicos del carbono, pues quedan los 4 híbridos. Estos orbitales se denominan híbridos sp3. Son híbridos sp3, ¿por qué? Porque hemos utilizado el orbital s y 3 de los orbitales p para generar los 4 híbridos. Por tanto, ha hibridado el s y los 3p, son híbridos sp3. ¿Dónde quedan en cuanto a energía? Bueno, pues van a estar, la energía se conserva, de manera que estos orbitales híbridos quedan por encima del orbital 2s a 3/4 de él, a 3/4, y bajan hacia abajo 1/4 de energía. Bajarían hacia abajo 1/4 de energía y suben hacia arriba 3/4, porque la energía se va a conservar. Como son 3 orbitales p frente a uno solamente s, pues la energía final que tienen los híbridos se parece mucho más a los p porque son más, son 3. Por eso está a 3/4 de energía del orbital 2s, o sea, sube 3/4 hacia arriba con respecto al 2s y bajaría 1/4 con respecto a los 2p. Bueno, tampoco tiene eso mucha importancia, pero así se generan estos 4 orbitales híbridos idénticos entre sí. Aquí los tenemos representados. Bueno, arriba tenemos el orbital, por ejemplo, 2s del átomo de carbono, y aquí tenemos los 2p, el 2px, 2px, 2pi y 2pz. Y la combinación de estos 4 orbitales, la combinación lineal, que consiste simplemente en multiplicar sus funciones de onda por números y sumarlas o restarlas, nos da estos 4 orbitales híbridos. 4 orbitales idénticos, aunque orientados en diferentes direcciones. En concreto, van orientados hacia los vértices de un tetraedro. Van colocados hacia los vértices de un tetraedro que podemos ver aquí. Estos son los 4 híbridos sp3 del carbono. Y sobre ellos solapan los átomos de hidrógeno. Aquí nos solapa un átomo de hidrógeno, aquí otro átomo de hidrógeno, aquí otro y aquí otro. De manera que nos da lugar a una predicción para la molécula de metano de 4 enlaces idénticos y con una geometría tetraédrica, que es lo que se observa experimentalmente. La hibridación, la combinación de estos 4 orbitales atómicos del carbono genera estos 4 híbridos. Están separados, pero después hay que colocarlos, todos ellos. Aquí estaría el carbono, aquí está en el centro el carbono, y hay que colocarlos todos unidos y dan esta estructura en la cual se disponen hacia los vértices de un tetraedro, porque eso minimiza la repulsión entre ellos. La disposición tetraédrica es la que aleja lo más posible estas nubes electrónicas. Bueno, pues esta es la idea de la TEP, de la teoría del enlace de valencia, utilizando el concepto de hibridación. Aquí tenemos la promoción electrónica, y aquí la hibridación. Bueno, en un momento vamos a considerar, por ejemplo, otra molécula. Vamos a considerar la molécula de, pues no sé, por ejemplo, de agua, para ver cómo funciona. Vamos a considerar la molécula de agua, el H2O. Bien, el oxígeno en este caso tiene una configuración electrónica. Voy a pintar la capa de valencia de nuevo, es una 2s2, 2p4. Entonces vamos a dibujar, bueno, vamos a hacer esto un poco más pequeño. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Bueno, y entonces vamos a dibujar un eje de energía. Aquí el orbital 2s con 2 electrones, y aquí arriba los 3 orbitales p con 4. Uno de ellos con 2 y los otros 2 con 1. Bien, en este caso no necesitamos hacer ninguna promoción electrónica,
porque el oxígeno une a dos átomos de hidrógeno y tiene dos orbitales semiocupados. Aquí solaparán los átomos de hidrógeno. Pero necesitamos utilizar el concepto de hibridación para poder explicar con más exactitud los ángulos de enlace en la molécula de agua. Entonces, aunque no vamos a promocionar electrones hacia arriba, sí vamos a hibridar. Vamos a hibridar esos orbitales. Hibridación. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues que los orbitales, el orbital 2s y los 3,2p se van a combinar linealmente para generar 4 orbitales híbridos idénticos entre sí. 2 van a estar llenos y 2 semiocupados, que son los que van a solapar con los átomos de hidrógeno para formar la molécula de agua. De nuevo estamos ante 4 híbridos sp3. Estos híbridos sp3 son los mismos que tenemos aquí, se disponen hacia los vértices de un tetraedro también, lo único que 2 de ellos no van a formar enlaces, sino que van a quedar como pares no enlazantes, que van a quedar situados hacia los vértices también de un tetraedro. Estos 4, la hibridación sp3 supone una disposición tetraédrica, es decir, estaríamos en la misma situación que aquí, lo único que ahora, pues en uno de los híbridos, pues nos va a quedar un par no enlazante, en otro de los híbridos pues va a quedar otro par no enlazante y en los otros se va a producir el solapamiento con los dos átomos de hidrógeno. Y de esta forma, bueno, pues se predice para el agua una geometría tetraédrica si tenemos en cuenta los pares solitarios, y si quitamos los pares solitarios pues nos encontraremos con una geometría angular. El agua tiene una geometría angular. Es decir, esta teoría también nos predice la geometría de las moléculas en base a la hibridación que tiene su átomo central. Es muy interesante. Por ejemplo, el caso del amoníaco. ¿Cómo sería el amoníaco? El amoníaco tenemos un nitrógeno que tiene configuración capa de valencia 2s2, 2p3. Bueno, vamos a dibujar otra vez 2s2, 2p3. El diagrama de energía, aquí por ejemplo el orbital 2s con 2 electrones y aquí los p que tienen 3. Bueno, el amoníaco como forma 3 enlaces, ya tenemos los 3 electrones, los 3 orbitales semiocupados que van a solapar con los átomos de hidrógeno, con 3 átomos de hidrógeno. Pero de nuevo necesitamos que todos los enlaces sean iguales entre sí y el orbital del par libre también, y explicar la geometría, que en este caso es una pirámide de base triangular, una pirámide trigonal, y por tanto para eso debemos hibridar. Vamos de nuevo a hibridar. La hibridación, que consiste en generar en generar 4 orbitales, esto está todo a la misma altura, que lo he pintado todo chapuza, 4 orbitales híbridos, que de nuevo van a ser híbridos sp3, uno de ellos va a estar lleno y los otros 3 semiocupados. La energía, como digo, se eleva 3/4 por encima de la del 2s y baja hacia abajo 1/4 por debajo de los p. Se sitúa entre los s y los 2p, pero más cercano de los 2p porque son 3 orbitales y hay que conservar la energía. Bueno, pues ahí tenemos los híbridos y por tanto, bueno, esos híbridos van a ser exactamente igual que estos, dibujados los 3 juntos con el átomo de nitrógeno en el centro, pues tenemos una disposición tetraédrica de los mismos. Aquí en el centro estaría el átomo de nitrógeno. Aquí estaría el átomo de nitrógeno, ahí tendríamos los 3 híbridos hacia los vértices del tetraedro, en uno de ellos nos queda el par libre y los otros 3 solapan con los hidrógenos, ¿no? Y entonces nos queda una geometría, pues bueno, parecida a la del agua, pero con un par libre y 3 pares enlazantes que, bueno, con el par solitario tenemos una geometría electrónica que es tetraédrica, pero si quitamos el par estamos ante una geometría de pirámide trigonal. Es una pirámide de base triangular, pirámide trigonal. La hibridación
SP3 permite explicar estos ángulos de enlace que, bueno, son próximos, un poco menos de 109 grados por la repulsión del par libre, son unos ángulos un poco menos de 109, pero nos permite explicar pues perfectamente la geometría, igual que lo hacía la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, pues aquí también la explicamos con la TEP sin problema. Vamos en el próximo vídeo a trabajar las otras hibridaciones, porque aquí estamos hablando solo de hibridación SP3, tenemos que ver cómo se producen las hibridaciones también SP2, SP y también la SP3D y SP3D2. Vamos a ver en los vídeos sucesivos todos los tipos de hibridación que tenemos.